Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Calderón y en esta oportunidad vamos a hablar del tema de las normas técnicas más utilizadas para trabajos escritos. Escribir un trabajo no es algo difícil. Escribir un libro no es algo que sea tan imposible de hacer. El problema es las normas existentes para la redacción de un escrito, cualquiera que sea. Entonces, en el área informática existen ciertas normas, ciertas organizaciones que se encargan de controlar ese tipo de escrituras. No va a ser la misma norma para un escrito común como podría ser una norma para un escrito médico, para un escrito de ingeniería, por ejemplo. Entonces existen en el ámbito de la edición diferentes normas que se encargan de controlar ese tipo de escrituras. En el caso que hayas presentado un trabajo escrito, es posible que te hayan mencionado que necesitas cumplir ciertos requerimientos a la hora de entregarlo, principalmente en la portada, contraportada y tomar en cuenta el sistema de márgenes que muchas veces son preestablecidas. Cada una de las especificaciones mencionadas se rigen a criterios de presentación para los trabajos escritos. Esto permite mejorar su lectura y ofrecer una presentación adecuada. Como ya lo mencionaba, existen diversas normas que se encargan de velar por este tipo de estructuras. Entre ellas podemos mencionar, entre las más comunes, normas APA, normas Icontec y normas Vancouver. La primera siendo una de las más utilizadas por tratarse de la facilidad de, de su uso. Estas rigen ciertos criterios para la presentación de un trabajo escrito, muchas veces estrictas para un trabajo escrito apropiado. Por medio de las normas técnicas para realizar los trabajos escritos se intenta establecer una serie de reglas que permiten el uso de diversos componentes de la escritura científica, para así lograr que dicha información sea más fácil de comprender al momento de ser presentada. Dentro de las normas técnicas establecidas por APA, Icontec y Vancouver, hay algunos que sobresalen entre otros, pero no dejan de ser tan importantes a la hora de realizar un trabajo escrito. Mencionemos algunos. Normas técnicas en trabajos escritos. Cada una de las normas de presentación de trabajos escritos tiene un cierto nivel de profundidad. Los trabajos escritos son ejecutados siguiendo una serie de pautas antes de presentarse. El objetivo de las normas es en definir el uso uniforme de diversos elementos, como los títulos, las citas. Y regresando a los títulos, dice aquí es necesario cierto conocimiento sobre algunas reglas de la escritura para sitios web, como son los tipos de encabezados H1, H2, H3 y H4. Sin embargo, para escritos en un procesador de palabras cualquiera que este sea, pues se utilizan tamaños en puntos por pulgada para establecer el tamaño de un texto. Las citas usando normas son aquellas ideas o expresiones que provienen en algunos casos de otras fuentes para luego usarlas en el documento para tener un contenido reforzado. Aquí se encontrarán diversas categorías, como lo son las citas textuales y las citas de un parafraseo. También existen las referencias bibliográficas o bibliografías, como en algún momento se le llamó, bibliografías refiriéndose a biblos de libros y pues grafías de escritos, entonces de una referencia de un libro, de un escrito de un libro, que es el lugar de donde se extrajo cierto fragmento de información. Es una forma de cómo el autor trata de indicar aquellas fuentes que se utilizan para el texto redactado. No se deben agregar referencias que no se visualicen y es muy importante el análisis de cada fuente a utilizar.
Cuando hablamos de fuente, hablamos de la misma bibliografía. Hoy día, con los avances tecnológicos, utilizar bibliografías o el término bibliografía como tal, pues es un poco ambiguo ya, dado que se ha dado margen a utilizar términos como e-grafías o referencias digitales o referencias electrónicas. Entonces es exactamente lo mismo, sucede porque la mayoría de veces vamos a un sitio web a buscar un libro específico y lo leemos de forma digital. Entonces ya no traemos tanto el nombre del libro, del autor, los datos del libro, sino que nos traemos la URL o la dirección web en donde se encuentra esa fuente citada. Existen también generalidades en las normas para el formato del documento. Aquí pues se puede encontrar el tipo de letra usando tamaños de márgenes y las dimensiones de las hojas que varían dependiendo del tipo de informe o documento. Puede ser que me soliciten un informe o un trabajo en un tamaño de papel carta, o que este sea al contrario en un tamaño de papel oficio. Entonces esto dependerá de la solicitud creada. El tamaño del texto, pues sí, en su mayoría de veces es un estándar de APA que establece que sea de 12 puntos el tamaño del texto y que este texto tenga también un tipo de fuente, y este tipo de fuente pues pueda ser utilizado como un tipo Arial, o en la edición más actual, que es la 7ª edición, pues nos solicita que sea un tipo de fuente Times New Roman, que es el tipo de texto que encontramos entre los parámetros de Word como procesador de palabras. Podemos utilizar estas normas como técnicas en trabajos escritos, obviamente. Por medio de estas normas que establece cada una de las entidades, se busca que exista un estándar para unificar los trabajos de redacción a nivel internacional. Si bien es adaptable a cualquier tipo de documento, el diseño que cuenta puede ser usado en informes relacionados a la investigación y en los siguientes. Estos podrían ser trabajos de grado, podrían ser ensayos, monografías, tesis doctorales o tesis de licenciaturas, trabajos de investigación profesional, trabajos de informes científicos, trabajos de informes técnicos, entre otros. Esto puede ser en sí diferentes tipos de trabajos que se deban realizar. Asociación de Psicólogos Americanos o Asociación Americana de Psicólogos. Es el significado por sus siglas en inglés de APA, que son las 3 letras que aparecen allí. En su momento pues seguiremos mencionando este tema, seguiremos disgregando diferentes aspectos fundamentales de estas normas para poder realizar a bien un escrito de la mejor calidad posible. Muy bien, y hasta aquí pues llegamos con este contenido en lo que es una breve explicación de las normas APA. Y como ya es costumbre, pues en todo tema explicado siempre se insta a realizar una especie de autoevaluación, y en este caso pues es necesario escribir un comentario de acuerdo a instrucciones sobre el contenido de las normas para la creación de trabajos escritos. Es todo por hoy, nos vemos en una próxima.